Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso de Derechos Humanos. El día de hoy daremos inicio a la unidad número 2, que trata los derechos humanos a través de la historia. En el momento en que la humanidad decide vivir en sociedad, desde ahí fueron reconocidos los derechos de las personas. Por ello, muchos tratadistas afirman todos los tratadistas afirman que el origen de los derechos humanos es tan antiguo como el surgimiento de la sociedad. Sin embargo, se van normando y especificando de acuerdo a las necesidades de las personas en las distintas épocas de la historia. Aun y cuando la denominación del concepto de derechos humanos que hoy conocemos es reciente, este ha sido producto de la madurez de la sociedad y su forma de concebir a la persona humana como ser integral. A lo largo de la historia se han conocido de diferentes maneras tales como libertades públicas, garantías individuales, derechos fundamentales y que son entendidos como aquellos que están protegidos en la Constitución de un país. Es decir, aquellos derechos que han sido positivados. Esa es la razón del por qué los primeros elementos de la teoría de los derechos humanos se encuentran en las primeras legislaciones de la humanidad. En ellas se ve reflejada la preocupación para dar un orden jurídico al problema de la convivencia humana y los asuntos afines a su relación en la sociedad. El primero de dichos instrumentos es un instrumento inglés. Es un instrumento inglés. Como ustedes saben, en esas épocas la mayoría de países europeos pues estaban gobernados por monarcas, por reyes. Y los monarcas y los reyes pues siempre vivían bien, tenían riquezas. Y por ello iban y conquistaban otros territorios, otros países. Por ello ustedes pueden ver en muchos países que ahora son independientes, que en su bandera tienen parte de lo que es la bandera británica, la bandera de la Gran Bretaña. No de Inglaterra, sino la Gran Bretaña, porque recuérdense que la Gran Bretaña pues integra Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda, entre otros. Pues les decía que en ese tiempo siempre se andaba conquistando territorios para obviamente ir y obtener las riquezas de otros países. Inglaterra especialmente se mantenía invadiendo Francia y también Francia invadía muchas veces Inglaterra. Pues en una de esas invasiones, el rey inglés, porque también existía esa característica que los reyes siempre encabezaban a sus ejércitos. Encabezaban a sus ejércitos y siempre iban con sus escuderos que les protegían muchas veces, ¿verdad? Ellos eran los que encabezaban a sus ejércitos. Pero también por ello, al encabezar, se exponían a que podían ser muertos en batalla, ¿verdad? Muertos en batalla. Y eso fue lo que sucedió con Ricardo Corazón de León, que era el rey inglés en esa época. Matan en combate a Ricardo Corazón de León y algunos de sus escuderos pues recogen la corona de él y luego se dirigen a Inglaterra a hacerle entrega de esa corona a la madre de Ricardo Corazón de León. Y es así como
al fallecer él, pues obviamente viene alguien que le va a sustituir. Y ese que le va a sustituir es Juan I. Juan I y Juan I empieza a dirigir Inglaterra. Pero empieza a tener problemas. Especialmente porque impone demasiados tributos, trata mal a los vasallos, exige muchos impuestos para combatir e ir conquistando nuevas tierras. Por ello, es en Inglaterra donde se promulga la llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra, es decir, Juan I o Juan Sin Tierra, y de otros documentos e instrumentos ingleses. Esta Carta Baronum o Carta Magna esta Carta Baronum o Carta Magna es uno de los primeros documentos que comúnmente se conoce como la Carta Magna. Y la misma fue suscrita en Inglaterra el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I o Juan Sin Tierra de Inglaterra. ¿Y por qué se le conocía como Juan Sin Tierra? Pues se le conocía con ese nombre porque había perdido la mayoría de sus tierras ancestrales que poseía en Francia, ante el rey francés que era Felipe II, en el año 1204, y estuvo muchos años luchando por recuperarla. Por esa razón era que se le denominó así, por haber perdido esos terrenos ancestrales que le habían sido heredados por su familia en territorio francés. Y es mediante la Carta Magna que se otorga a los nobles ingleses una cédula considerada como la base de las libertades constitucionales en Inglaterra, en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles, ni mucho menos la confiscación de los bienes de estos, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales, es decir, por otros nobles. Debido a que en Inglaterra, en el siglo XIII, el rey Juan Sin Tierra fue acumulando una serie de problemas de carácter social, económico, político y militar, además de abusos en contra de la población. ¿Y ello por qué era? Porque él pretendía o intentaba controlar el poder en forma absoluta, en forma total. Por ello se dice que el poder absoluto corrompe, ¿verdad? Y eso era lo que él pretendía. Y por esa razón creó un ambiente de malestar en el pueblo, especialmente en un sector no necesariamente plebeyo, que empezó a exigir un mejor tratamiento, especialmente en materia de impuestos, porque él pues les cobraba demasiados impuestos con el objeto de financiar sus invasiones, sus guerras, etc. Tras varios años en entredicho, fue excomulgado. La presión de la Iglesia Católica y las exigencias de la nobleza al rey Juan Sin Tierra, y él se vio obligado a ceder. Ese hecho quedó plasmado en el documento que dio origen a las libertades políticas del pueblo inglés. Y esa carta estaba dirigida a los varones del reino, con lo cual se reconocía al hombre libre como centro de toda legislación. Uno de los principios más importantes de esta es que no se puede despojar de la libertad a una persona a través de la protección de los varones,
ante la detención ilegal, el acceso a justicia en forma inmediata, por medio de un proceso legal. Es decir, ya no se podía juzgar a una persona sin respetarle debidamente sus derechos. Y también debía ser juzgado pronto mediante un proceso legal. Se legisló también a favor de los bienes de la persona, es decir, de la propiedad privada, derecho a un juicio justo y a un encarcelamiento sin malos tratos o torturas. La Carta Magna se mantenía como una importante conquista para salvaguardar la ley del país, algo que obviamente supondría reducir las funciones del rey a las de un monarca feudal. Es decir, buscaba garantizar el respeto de algunos derechos de las personas y la sumisión del poder público a las leyes. La Carta Magna estableció por primera vez un principio constitucional muy significante: el habeas corpus y el principio de legalidad, ya que el poder del rey puede ser limitado por una concesión escrita y está considerada como la base de las libertades constitucionales en Inglaterra. Alguien que colabore indicándome qué entiende por habeas corpus. Exhibición personal, licenciado. Exhibición personal, ¿y eso dónde aparece regulado? Porque fue creado por una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Cuando emiten la Constitución actual, también emiten el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el número de decreto de esa ley, la ley de amparo, habeas corpus, exhibición personal y de inconstitucionalidad. La exhibición personal, ¿por qué razón se puede plantear? Bueno, hay 119 conectados, si nadie le puede responder. Edward. Cuando se cree que alguien es detenido ilegalmente. Ajá, ese es un presupuesto. ¿Y el otro? Yo creo que es cuando se cree que su integridad está bajo amenaza. Correcto. Sí, tal y como dice Edward, el primer presupuesto es cuando alguien sea detenido ilegalmente. ¿Y por qué puede ser una detención ilegal? Porque ningún juez ha dictado una orden de aprehensión, ni tampoco la persona ha sido capturada de forma flagrante, de forma infragante. Es decir, la policía no puede, vamos nosotros en la calle, no nos puede capturar si no existe una orden del juez o nosotros no estemos cometiendo algún ilícito que esté tipificado como delito en el Código Penal. Ese es el primer presupuesto. Pero el segundo es cuando sí estamos legalmente presos, pero en el centro de privación de libertad nos estén causando vejámenes, torturas, cualquier otra cuestión que atente contra nuestra integridad. Y
La exhibición personal es un trámite bastante sencillo, incluso se puede hacer por teléfono. Se puede solicitar por teléfono, no es necesario formalidades de un memorial, ni auxilio de abogado, ni nada, sino por teléfono lo puede hacer uno, si uno cree que la persona está sufriendo vejámenes o ilegalmente presa. Esos son los dos presupuestos para el habeas corpus o exhibición personal. Pero también, aparte del habeas corpus, existe el principio de legalidad, que también fue desarrollado por primera vez en dicha Carta Magna. Alguien que nos indique qué es el principio de legalidad. Que no hay pena sin ley anterior. ¿Y eso en dónde está regulado? En la Constitución. En la Código Constitución Penal. y en el artículo 1, creo que es del Código Penal, que nadie puede ser detenido por un hecho que no esté tipificado como delito por ley anterior a su perpetración. Ese es el principio de legalidad. Bueno, luego tenemos que la importancia de la Carta Magna en la historia constitucional inglesa ha sido objeto de controversia entre los historiadores. Hoy se considera exagerada la calificación que le dieron en aquel momento, que la denominaron piedra angular de las libertades inglesas, que llegó a otorgársele en algún momento, aunque no dejó de reconocerse su gran influencia. Por ello se indica que aún constituye un símbolo importante de la libertad y es frecuentemente citada por políticos y activistas angloparlantes y respetada por las comunidades legales británicas y estadounidenses, obviamente porque Estados Unidos pues se forjó sobre la base de colonos ingleses, ¿verdad? Entonces ellos consideran como parte de ellos también ese documento. El jurista Tom Denning la describió como el documento constitucional más grande de todos los tiempos. La fundación de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota. Se dice también que la Carta Magna, más que establecer unos principios totalmente nuevos, suponía una vuelta a ciertas libertades antiguas que se habían perdido, concretamente a las concedidas en una carta otorgada por Enrique I el día de su coronación, comprometiéndose a no pedir impuestos feudales ilegales, sino limitando las tarifas feudales a favor de la corona. La Carta Magna, pues, proveyó los medios para que las quejas fuesen ampliamente escuchadas, no solo contra el rey y sus agentes, sino contra los señores feudales menores. El documento se volvió en parte de la vida política inglesa y era renovada habitualmente por el monarca de turno, aunque con el paso del tiempo el nuevo parlamento inglés aprobó nuevas leyes que hicieron que la carta perdiera parte de su significado práctico. Y es así que a finales del siglo XVI hubo un creciente interés por ella. Los abogados e historiadores de la época pensaban que existía una antigua constitución inglesa que se remontaba a los días de los anglosajones, que protegía las libertades individuales de los ingleses. Luego, las cartas originales, es decir, varios ejemplares de la carta, y fueron escritas en hojas de pergamino, utilizando plumas de ave en latín medieval, rigurosamente abreviado, que en ese tiempo era la redacción convencional de los documentos legales. Cada uno tenía el gran sello real,
hecho de cera estampada y lacre de resina, aunque pocos de estos sellos han sobrevivido, ubicándose 2 ejemplares en la Biblioteca Británica, una en la Catedral de Lincoln y otra en la Catedral de Salisbury. Estas 4 copias en el siglo XXI permanecen en los mismos lugares, siendo así que el 3 de febrero de 2015, para conmemorar el 800 aniversario, recibieron las 4 en la Biblioteca Británica. Generalmente se parte de esta conquista para luego avanzar en otros documentos, declaraciones y constituciones nacionales que muestran el desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos. Esta carta y esta historia de la misma se desarrolla en una película de Robin Hood, la versión donde sale Russell Crowe, que sale en Gladiador. Esa, si la pueden ver, véanla, porque, bueno, la tienen que ver porque es parte del curso. Que la vean, y por ahí por el 20 y algo de agosto les voy a hacer una especie de laboratorio sobre la misma. Entonces es la película Robin Hood, protagonizada por Russell Crowe, que esa en cualquier plataforma la encuentro. Bueno, aparte de esta carta, hubieron otros documentos ingleses. El llamado Petición de Derechos o Petition of Rights fue el siguiente hito histórico reconocido en el desarrollo de los derechos humanos. Fue la petición de derecho, elaborada por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. En este documento se rechazó que el Parlamento debiera financiar la impopular política externa del rey. Causó que el gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos. En la petición de derechos se establecieron situaciones como: no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Aquí también hay un principio. Yo sé que ustedes no han llevado ningún curso de esos que tratan ese tema, pero ¿qué principio es este que solo permite que el Congreso, que es el Parlamento, que es en nuestros tiempos, ¿verdad?, es el único que puede decretar impuestos? Bien, ese es el principio de legalidad tributaria. Únicamente el Congreso puede decretar impuestos. Por ello, en algunas ocasiones, cuando las municipalidades, que no están autorizadas para ello, decretan algún impuesto, se plantea una inconstitucionalidad para que dejar sin efecto esa disposición municipal, porque es únicamente el Congreso. Ahora bien, si a través del Congreso se establece algún tributo, algún impuesto a favor de las municipalidades, es otro tema, pero la municipalidad por sí no puede emitir ningún tributo. Por ejemplo, el impuesto, el IUCI, el famoso IUCI, el impuesto sobre inmuebles, impuesto único sobre inmuebles, ese anteriormente lo recaudaba Finanzas y entraba dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, hace algunos años se
se hicieron los estudios pertinentes y se determinó que a quien correspondía recibir ese tributo era a las municipalidades. Y es así como la mayoría de municipalidades, el concepto de IUCI, obtienen fuertes ingresos. Especialmente porque si estamos viendo ahorita en nuestro país hay una burbuja inmobiliaria que se está construyendo muchos edificios, muchos condominios y se les da el valor comercial, el valor real. Y sobre esa base es que la gente va a pagar el IUCI. Y obviamente suben los ingresos de la municipalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en la zona 10 hay una casa. Pues esa casa pues tendrá un valor registrado no muy alto. Entonces el IUCI que paga no es tan beneficioso. Sin embargo, cuando esa casa la botan, construyen un edificio de apartamentos, que sean 100 apartamentos, ya son 100 IUCIs que va a recibir la municipalidad. Y obviamente va a ser mucho mayor del que recibía antes con la casa, porque la casa tenía otro valor. Porque, digamos, el IUCI se paga sobre el precio que la casa o el apartamento, lo que sea, esté inscrito en el registro de la propiedad. Pero ahí, anteriormente, mucha gente ponía las casas a un valor simbólico para pagar menos IUCI. Sin embargo, ahora cuando la municipalidad autoriza la licencia municipal para la construcción de casas, de condominios, de edificios, obviamente el valor comercial que van a tener, sobre eso se va a pagar el IUCI. Pero en conclusión, el principio de legalidad tributaria se estableció en este documento, en el Petition for Rights. Luego tenemos también que el siguiente documento en inglés, el tercero, que es el Habeas Corpus Act, y es bajo el reinado de Carlos II que el primer ministro Clarendon ordenó la privación de la libertad de los opositores políticos de la corona real, para lo cual dispuso el traslado a los prisioneros, con el objeto de evadir los efectos del habeas corpus que sí había sido reconocido con anterioridad. Y es a través de este instrumento, decretado en el año 1679, que se va a garantizar la libertad corporal, donde el ciudadano cuenta con un mecanismo de protección en contra de las detenciones arbitrarias y ilegales. Este principio es para evitar cualquier privación de la libertad sin orden judicial y la presentación de un detenido a un juzgador dentro del plazo estipulado por la ley, que en esa época eran 20 días. Dentro de la Carta de Habeas Corpus se estableció el principio de non bis in idem. Este principio también es un principio de derecho penal. ¿Qué significa ese principio non bis in idem? El derecho a no ser juzgado, ¿verdad? ¿Cómo? Es que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho. Por el mismo hecho, ¿verdad? Sí, en ese sentido hay una película, ya es algo viejita la película, no recuerdo el nombre, que hay una señora que la acusan de haber matado a su esposo y se va presa y es condenada. Pero cuando ella está cumpliendo su condena, llama a su mejor amiga que se quedó a cargo de su hijo. Cuando escucha que el hijo le dice hola papi, ¿verdad? Es decir, llegó el papá, y el papá era el supuesto difunto, ¿verdad? Entonces ella sale en libertad condicional y le dice a su compañera en la cárcel, ¿verdad? Porque al final muchos privados de libertad se vuelven mejores abogados que los defensores. Le dice que lo mate, que lo puede matar porque no la van a juzgar dos veces por el mismo hecho. Entonces ahí es donde se da eso de non bis in idem, que no podemos ser juzgados dos veces por el mismo hecho.
Fíjese que no me recuerdo, pero voy a averiguar y otro día se los digo, pero no recuerdo ahí el nombre. Fíjense que en nuestra legislación hay hay una situación que está regulada 2 veces. Está regulada 2 veces y no ha sido derogada ni cambiada por el Congreso. Es en cuanto a aquella declaración de probidad que tenemos que hacer los funcionarios públicos al tomar posesión del cargo ante la Contraloría General de Cuentas. Porque por un lado aparece en la ley de probidad y se establece que si uno no da esa declaración o ampliación, le van a imponer una multa. Pero no quería grabar y no puede. Es que no se le entiende mucho ese viejo. Estás en... Tu micrófono, Karina. Gracias por avisarle. No, pues les decía que esa cuestión de la declaración jurada patrimonial aparece regular en la ley de probidad de funcionarios públicos y también en el Código Penal. En la ley de probidad es con multa y en el Código Penal la sanción también es monetaria, que se tiene que pagar una determinada cantidad si uno incumple en no dar eso. Es decir, es como una especie de delito, pero que se paga, que se conmuta. En una ocasión, una magistrada de sala que, digamos, era suplente, se le designó en un lugar, en un departamento, y después se le designó en otro departamento, entonces tenía que ampliar su declaración, porque ya no era el mismo cargo, pero en diferentes lugares, entonces la partida presupuestaria, todo era diferente, ¿verdad? Entonces, ella la dio tarde, porque es no darla o darla tarde. Entonces, le impusieron una multa, con base en la ley de probidad. Todavía ella pidió rebaja y le rebajaron la multa. Y después le plantearon antejuicio por la cuestión del Código Penal. Entonces ahí, en ese momento, se aplicó ese principio del non bis in idem, porque era el mismo hecho, el no haber dado ese aviso. Y ella ya había pagado la multa. Es decir, la Contraloría le recibió el dinero y después la denunció. Entonces, se aplicó ese principio y obviamente se rechazó ese antejuicio, ¿verdad? Luego tenemos el Bill of Rights. Al suscitarse un conflicto entre la nobleza, la burguesía y el rey, surge la figura de Oliver Cromwell, quien organizó un ejército y se enfrentó al rey, al cual enjuició y condenó a muerte, y se proclamó Lord Protector, instaurando la república por primera vez en Inglaterra. Es decir, hasta en ese momento fue que se interrumpió el sistema monárquico inglés y se instauró la república. Pero posteriormente, por otros hechos, se recuperó, digamos, la monarquía. En este documento inglés, o carta también, se establecieron otros derechos que no estaban contenidos con anterioridad. Dentro de ellos, el derecho a la libertad de culto. Es decir, de ahí viene el derecho a la libertad de culto, que obviamente se sigue plasmando en documentos internacionales, en constituciones de acá, etcétera, que uno pues tiene el derecho a la libertad de profesar una determinada religión o no profesar nada, o no creer en nada, pero tampoco está obligado uno a tener una religión, porque hay gente que es atea, ¿verdad? Que no cree en nada. Entonces, a la libertad de culto, el derecho de petición. El derecho de petición que es el derecho que tenemos de solicitar algo a las autoridades y que obviamente conforme a la Constitución nos tienen que resolver en el transcurso de 30 días. Y si no nos resuelven, pues se da lo que se conoce como silencio administrativo negativo, es decir, que se tiene por resuelto
desfavorablemente. También se reconoció en esa carta el derecho a la aportación de armas de fuego por parte de la población. Y obviamente eso se ha desarrollado a través de leyes ordinarias porque una cosa es la aportación y otra es la tenencia, ¿verdad? Que la aportación que la podemos cargar, pero también no exhibirla, porque entonces es delito por ostentar esa arma de fuego. Y la tenencia, pues que tenemos la licencia solo para tenerla en nuestra vivienda. También se reconoció la libertad de expresión. La libertad de expresión que pues podemos nosotros, tenemos derecho a expresarnos libremente como queramos, a criticar a nuestros funcionarios si no estamos de acuerdo en su trabajo, y no por ello cometemos ningún delito, ¿verdad? Y ahora se da más incluso en las redes sociales, ¿verdad? Que se vuelve una batalla campal, eso todos contra todos, ¿verdad? En el uso de la libertad de expresión. También la independencia judicial. Desde ahí se reconoció la independencia que tienen los jueces. También el derecho de defensa del procesado. Es decir, que el derecho de defensa del procesado, que tenemos derecho a un abogado, y si no tenemos dinero para pagarlo, pues el Estado nos proporciona uno a través de la defensa pública penal. Y el derecho a elegir a los miembros del Parlamento, y que ahora pues son el Congreso de la República de nuestro país. Eso sería lo que tendríamos que exponerles el día de hoy. Pues si tienen preguntas, comentarios, lo pueden realizar en este momento. Sí, Heidi, diga. Licenciado, muy buenas tardes. Solo con una consulta, disculpe, las diapositivas usted las va a compartir. Las estaba compartiendo, los que no han visto sus correos de las otras dos clases, se las subí ayer. Ah, bueno, gracias, licenciado, muy amable. Le revisan sus correos porque les había dicho que no, pero ya cedí a las peticiones. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. por subir las redes. Fue silencio administrativo positivo, no negativo. Muy bien, entonces, feliz fin de semana y nos platicamos el día martes y nueva vez. Gracias, Lic. Igual para usted. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lic. Feliz día. Bueno, Gracias, Lic. bueno. Gracias, licenciado.